Pedimos a Dios Todopoderoso nos conceda la gracia de conocer en esta tarde los mandamientos para poder amarle sobre todas las cosas, para poder disfrutar del amor de Dios en este mundo, para vivir eternamente con Él en la eternidad. Pedimos a la Santísima Madre de Dios que llene nuestro corazón de profundos deseos de conocer a Dios para más amarlo y servirlo. El Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, San Pío de Pietrelcina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Estábamos hablando, ¿se acuerdan que hemos hecho una clase donde hablábamos de la gravedad del pecado porque destruye la vida de Dios dentro de uno? Y yo les estaba explicando un poquito cómo vive Dios adentro de uno. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué significa expulsarlo, destruirlo? ¿No es cierto? Entonces ahora vamos a seguir con el tema del pecado. Primero que vimos que mortal y venial son dos cosas distintas. Que ¿Sale en el catecismo mortal y venial? ¿Sí o no? Bien, es muy importante que ustedes lo sepan, porque les digo que después le van a salir diciendo que eso es un invento de la época de Cristo, ¿no? O antes, ¿no? Entonces estamos en la página, en el número 1854. Yo no digo página porque pueden tener una edición distinta. En cambio el número siempre es el mismo. Número 1854. Hemos leído que decía, conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. ¿Qué texto habíamos leído nosotros? Juan, 1 Juan, ahí abajo está. ¿No se anima a leer a alguien 1 Juan para recordar ese texto donde habla de dos tipos de pecado, uno que mata, el otro que no? Y bien, mientras buscan el texto, 1 Juan 5, 1 Juan 5, lo pasan adelante, voy a leer el 1855 que dice: el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre. ¿Qué significa que destruya? ¿Por qué dice caridad y no dice amor? A ver, alumnos, yo lo dije. ¿Por qué dice que destruye la caridad y no dice que destruye el amor? Se llama amor cuando es humano y es natural, y se llama caridad cuando está asistido por la gracia. El mismo amor humano se transforma en amor divino cuando uno está en gracia de Dios. Entonces se supone que está en gracia. Si va a cometer un pecado mortal, destruye la caridad, es decir, no solamente el amor mío, sino el de Dios que está en mí. O sea, es grave eso. Yo destruyo ese vínculo de amor entre el Dios y el mío, que está haciendo que el mío se transforme en caridad porque me lo envuelve Él y me lo eleva. Entonces el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Destruye, dice. ¿Ven? Cuando yo digo qué pasa con el pecado mortal, que digo es matar a Dios, es destruirlo, es destruir, es aniquilar a Dios, es sacarlo, destruirlo. Por eso que un pecado mortal, nosotros no deberíamos cometer ningún pecado mortal, ¿verdad? Al menos cuando empezamos a saber que eso nunca más un pecado mortal. ¿Ok? Después no digan que tienen urgencia de confesarse, porque si están con pecado venial solo no es tan urgente, ¿verdad? Entonces no deberíamos tener un pecado mortal. Si nos sucediera, tenemos que llorar mucho ese pecado, llorarlo mucho. Muy bien, hermanito, con el texto, 1 Juan 5, 16, 17. Lo vamos a leer. Ahí figura el doble pecado, ¿verdad? Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar, y Dios dará vida al hermano, si se trata de un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, y por ese pecado no digo que se deba orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muy bien, hay algunos que nos llevan a la muerte, pero hay otros que sí. Ven, pecado mortal y pecado venial. Tiene fundamento bíblico y lo enseña la Iglesia y toda la tradición. Porque hay por ahí que se ha escuchado, ¿cómo pecado mortal? ¿Cómo Dios no es tan malo? O sea, es una falsedad, es un argumento falso, es un razonamiento falso lo que están haciendo. ¿Cómo mortal? Dios no es tan malo. No, el hombre es malo, claro. El hombre sí es tan malo. ¿Por qué dices Dios no es tan malo si se lo hace el hombre, no Dios? Si el hombre asesina a Dios, no Dios al hombre. Entonces fíjense cómo ahí uno dice, no es tan malo, pero está diciendo una cosa que no tiene sentido. Se lo digo porque lo he escuchado tantas veces. No tiene sentido decir Dios no es tan malo. Claro que no es tan malo, ni siquiera es mínimamente malo. El argumento que se está diciendo es tan sin sentido. Dios no es tan malo que está mortal. No, Dios es infinitamente bueno, tú eres el malo. Esa es la única realidad. A Cristo lo han matado. No seamos exagerados. Ahí no decimos nada porque es histórico. Porque no podemos decir que no, ¿verdad? Lo mataron y lo siguen matando. Entonces todas estas cosas nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque después no nos da gana de vivir cristianamente. No luchamos para no pecar. ¿Por qué? Y escuchamos tantas cosas que atenúan el pecado. Entonces, ¿qué vamos a luchar? Sí, es lo mismo, después me confieso. Si no pasa nada, si no se ve nada, inmediatamente no se ve nada, se va a ver después, en esta vida también se ve después, porque un pecado así desencadena a otro y otro y otro y otro. Oiga, padre, ¿qué pasa cuando un delincuente es condenado a muerte? O sea, que lo matan pues prácticamente. Y es lo que hacemos con Dios, ¿verdad? Con la diferencia que el delincuente tiene un delito, Dios no tiene ninguno. La pena de muerte en sí misma no sería mala si los jueces fueran justos. Ojo, lo dice el catecismo también. Pero ¿quién es justo? ¿Qué sociedad está capacitada para decir este hombre tiene que partir al cielo ahora? Buscamos un sacerdote que se confiese, lo catequizamos y le hacemos un hermoso favor, porque va a morir en gracia de Dios y no le va a hacer daño a la sociedad, y la sociedad no se va a ver perjudicada por un asesino, un violador, lo que sea. Estrictamente hablando no está mal. Si se juzga que está haciendo daño grave a una sociedad, entonces se puede decretar la pena de muerte. Como un soldado tiene que luchar y tiene que luchar contra otro ejército y tiene que matarlo, porque viene a agredir. Un delincuente es un agresor, ¿entienden? O sea, estrictamente hablando no está mal, pero dice el catecismo, y lo dice la Iglesia también, que hoy día la injusticia es tan grande en el mundo que van a terminar condenando a los justos y salvando a los pecadores. Entonces también es muy difícil la pena de muerte hoy día, donde no se tiene como punto de partida la ley natural y menos aún la ley divina. No les importa. Entonces fácilmente se va a juzgar mal. Entonces, ¿eso quedó claro? Eso es importante. No contradice la ley de la pena de muerte al cristianismo, no. De alguna manera hay un texto en el cual Jesús dice, si tu mano te es ocasión de escándalo, arráncala de ti. Es preferible entrar con una, o sea, así como es necesario apartarse, también están los jueces que tienen que hacer justicia en una sociedad, están las autoridades que me tienen que a mí defender de una persona que va casa por casa matando con un revólver, le mete un balazo a las personas. Va y mata a uno. A ver, yo le voy a poner un ejemplo para que se den cuenta, porque si no, va uno que se dedica a matar gente, entonces pum, mata a uno, llama a la casa al lado, lo mata. Los vecinos que dicen, llévenselo. ¿A dónde lo llevo? A la cárcel. Lo meten en la cárcel y empieza a matar a los presos. Me estoy poniendo una exageración. ¿Qué hacemos con este? Empieza a matar a los... ¡Atémoslo! ¿Qué van a hacer? ¿Me entienden? Bueno, vamos a decirle, te vamos... Pena de muerte, no puedes estar en esta sociedad, eres peligroso, te damos la posibilidad de pedir perdón porque te vas al cielo si te arrepientes de corazón. Ven que si hay un conocimiento exacto de la doctrina, si uno tiene fe, lo entiende. Le dan la posibilidad de que se vaya al cielo reparando sus pecados y ofreciendo esa muerte en reparación también.
Pero como uno a veces no tiene todo eso, ¿qué es mejor para ese hombre? ¿Seguir pecando en la tierra? ¿O darle la posibilidad que se confiese, que se prepare el alma y se lo ejecuta sin que lo hagan sufrir? Esa es la idea de la pena de muerte, de la cual Santo Tomás de Aquino ha hablado y de cual la Iglesia del Catecismo, que ya vamos a verlo eso. Ya lo vamos a ver en algún momento cuando toque. Sí. Pues con una persona platicaba de lo que nos había comentado usted del pecado mortal, venial eso, y me hizo una pregunta que de repente me sacó un poquito de balance y no supe qué más o menos qué contestar. Decía, ¿quién peca? ¿El cuerpo, el alma, el espíritu? Y ahorita, como dijo, si tu mano es causa de pecado, pues quítatela, ¿no? Pero pues no es en el sentido físico, ¿verdad? No, no es material. ¿Quién peca? A ver, ¿quién peca? Cuando se peca, ¿quién peca? ¿Qué es uno? Puede ser dos. La persona. Cuando yo digo persona es todo. El pie, la mano, la uña, el cabello, el cuerpo, el alma, todo mi ser, porque es eso que no se repite y es único. Ese yo intransferible, ese es el que peca. Por tanto, si le cortan la mano, no están haciendo, la mano no tiene la culpa, por decir así, ¿eh? Es el yo. Hay una pena capital que ponen los musulmanes, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Si roba, le cortan una mano, roba otra vez, la otra. No sé qué pasará si roba tercera vez, porque se puede robar sin manos. No. Lo puede robar también mandando a otro que lo haga en nombre de uno, ¿verdad? Él te paga una recompensa de no sé qué si vas y le robas a este. No hay problema, el robo sale del corazón del hombre, ¿verdad? Bueno, seguimos. Acá no hablamos entonces de homicidio. Ven que saltamos al homicidio, nada que ver. Estamos hablando del deicidio, el hombre que mata a Dios, no el hombre que mata al hombre. No estamos en el mandamiento no matar, ¿verdad? ¿Qué mandamiento es? ¿Qué número? Quinto. Hermanos, Quinto. No escucho. Quinto. ¿Lo repiten porque lo dijo el hermano Arturo? Cuarto. Cuarta mejor. Cuarta vez que se lo repito. Ok, seguimos. Perdón los que están filmando. 1856. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad, ¿ven? ¿Qué hace el pecado mortal? Ataca el principio vital, que es la caridad, no el amor. La caridad es más que el amor humano, porque es el amor de Dios que se unió al amor del hombre y lo elevó. Ojo con eso, acuérdense siempre de eso, es matar el amor de Dios en nosotros. Entonces, el pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital del espíritu, ¿verdad? El principio que da vida a la vida espiritual, que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios. Tiene que volver Dios a perdonarme si yo me arrepiento. Una nueva iniciativa de la misericordia es que la misericordia tiene que acudir de nuevo, porque si no acude, nadie puede salvarme de ese estado, ¿eh? Y una conversión, ven que nunca va a decir la misericordia sola, dice una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón, que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. ¿Por qué no dijo en la reconciliación? ¿Y por qué dice en el marco del sacramento? No es el marco de un cuadro, no es el cuadro solamente, es lo que lo rodea también. ¿Por qué dice en el marco de la reconciliación del sacramento? Y no dijo directamente en el sacramento. A ver, de acuerdo a lo que les fui enseñando del sacramento de la penitencia, piensen un poco. ¿Por qué dice en el marco y no dice en la confesión? A ver. Porque debe ser en mi interior y todo lo que yo afecté con ese pecado. Por ahí más o menos. Más o menos, bastante, algo. Falta un poquito. ¿Se acuerdan que había algún pecado que se puede perdonar si yo no estoy en la confesión? Si es mortal, ¿se puede perdonar en algún caso cuando yo no estoy justo en la confesión? Sí, dicen por ahí. A ver. No solo peligro de muerte.
no solo peligro de muerte. ¿Qué pasa? Que además del peligro de muerte, que haya una contrición perfecta. Me atropelló un vehículo, no tengo quien me confiese, pero yo tengo el deseo de confesarme, ya está, deseo, pero arrepentimiento verdadero, por amor a Dios, lo tengo en mi corazón. Ahí empezó el perdón, porque está relacionado en el marco de la reconciliación, ya sea directamente de la confesión o en algún caso que no tengo quien me confiese, al menos con el deseo de confesarme y bien lo puedo hacer inmediatamente. ¿Ok? Eso es muy importante que lo sepan, se lo vuelvo a repetir, pero lo habíamos enseñado, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que lo que les falta a ustedes, cuando uno va enseñando, siempre falta por ahí relacionar los temas, que es lo que yo quiero que hagan. Por eso repasamos. Y vamos a leerlo, lo dice Santo Tomás, aquí en el Catecismo. Fíjense cómo la Iglesia cita a Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, Prima Secunde, cuestión 88, artículo 2. Dice así: cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad, por la que estamos ordenados al fin último, está bastante complejo, ¿no? Dice que cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad, quiere decir que si yo deseo ir contra la caridad con mi corazón, si yo quisiera matar a alguien, o robar, o lo que quieran, en mi corazón, eso es ir contra la caridad, en mi corazón. Si eso sucede, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal, es decir, ya peco mortalmente, ya es causa de pecado mortal ese deseo en mi corazón, de algo grave, sea contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio, etc., o contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio, etc. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que, sin embargo, no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etc., tales pecados son veniales. Santo Tomás le pone bien bajito el pecado venial, ¿verdad? Una risa superflua. Miren, un santo, como ven las cosas, ¿verdad? ¿Qué es una risa superflua? Sí, burlarse, sí. Pero no tan mal. Sí, burlarse, o también palabras ociosas, ¿verdad? O una risa superflua, o palabras ociosas. Palabras que... hablar de cosas estúpidas, perdiendo el tiempo, ¿verdad? Que ni siquiera son recreación, cosas que se pierde el tiempo, porque uno va a ser juzgado por toda palabra que dice, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el 1857. Para que un pecado sea mortal, se requieren, porque uno dirá, padre, ¿cuál es ahora el pecado mortal y venial? Vamos a aclarar. Y vamos a aclarar no solo eso, sino que además muchas cosas para la conciencia, ¿verdad? Para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave. En primer lugar, entonces, vamos a anotar materia grave, una de las cosas. Materia grave para el pecado mortal. Y que además es cometido con pleno conocimiento. Pleno conocimiento. Y deliberado consentimiento. Pleno conocimiento, libre, deliberado es libre, consentimiento. O sea, nadie me obliga. Bien, estos dos, el 1, el 2 y el 3, es subjetivo, porque sucede dentro del sujeto. Este es objetivo.
Este es objetivo, está afuera. O puede estar adentro del pensamiento, pero lo distinguimos de la subjetividad del que realiza el acto. Ya vamos a ver. Pues si eso es un pensamiento de matar a alguien, está dentro. Pero lo consideramos materia, para distinguirlo de los otros dos, que son siempre subjetivos. Sigo, ya lo voy a explicar. Bueno, lo explica acá el catecismo, yo lo voy a ampliar y voy a poner ejemplos. 1858. Ante todo, materia grave. Ahí el primer punto. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos, según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre, etc. Los 10 mandamientos. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo, entre ellos también, pero también depende del robo. De todos modos, me puedo robar el mundo entero. Y hay algo que está diciendo que también dentro de los pecados mortales hay una jerarquía. Matar es algo peor que quitar bienes, porque es quitar la propia vida. Obvio que es mayor, ¿no? La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. ¿Qué quiere decir la cualidad de las personas lesionadas? Yo puedo lastimar a alguien, la cualidad es el modo con que lo lesioné, le corté la cabeza, le rompí un pie y no puede trabajar más, o simplemente lastimé la pierna pero se repone, también eso es... La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. ¿Ven? Si yo insulto a mi mamá no es lo mismo que insultar a otro que no es mi mamá, ¿verdad? Mientras no sea el Papa. O sea, hay distintas formas de esa materia, ¿verdad? Entonces, la materia puede ser materia leve, materia grave. También depende a quién se lo robo. Miren, entran muchas cosas. Yo le puedo robar 100 pesos a una persona y cuando me voy a confesar le digo, mire, le robé 100 pesos, no sé, a Carlos Slim. Tranquilo, hermanito, que tal mi se te robó más a ti. Bueno, no, tranquilo, hermanito. Bueno, es un pecado venial, no lo vuelvas a hacer, pero lleva esos 100 pesos y ponlo de vuelta donde estaba. Ojo, aunque sea venial, pon donde estaba eso. ¿Lo vas a hacer? No sé si lo voy a hacer, padre, entonces no te puedo absolver. No, entonces sí lo voy a hacer. Te doy una semana. Es que una semana, bueno, 2 semanas. Ok, yo te voy a absolver condicionalmente. Si devuelves eso, quedas perdonado. Yo te lo voy a hacer. Si no, tú pecas contra el sacramento. Son 100 pesos, sí. ¿Por qué los robaste si eran solo 100 entonces? Si es tan insignificante, qué tonto que eres. Y si es tan insignificante, más fácil para devolverlo, ¿verdad? O sea, ¿por qué no lo vas a devolver? Es que me pueden ver. No hace falta, lo pones en algún lugar, es que es imposible. Busca a alguien, se lo das, se lo lleva y le digo, mira, una persona le robó X, no sé quién es, le robó 100 pesos y acá, para que usted no conozca quién es, me lo dio a mí y se dijo que se lo dé. Listo. Eso se llama buscar un tercero. Y si no se hagan problema. Si es imposible devolverlo, no se queden con esos 100 pesos ni con un objeto que hayan quitado. Désenlo a los pobres, hagan una buena obra, pero la idea principal es devolvérselo a quien se los ha quitado. Bien, otra cosa es que yo le robe 100 pesos a un pobre que está en la calle, que se le ve ahí que salen los 100 pesos y era lo único que tiene para comer ese día, no tiene otra cosa, se va a morir. O sea, para él 100 pesos es todo el patrimonio de Slim. Porque le quitan y lo dejan sin nada esos 100 pesos. En cambio, Slim no le... ¿Me entiende? O sea, es como quitarle todo a Slim, sería lo mismo. Entonces también depende a quién yo le quite esos 100 pesos. Puede ser que esos 100 pesos los saque yo de la iglesia o se lo estafo al padre de la iglesia, me lo guardo. Eso, además de ser un robo, es sacrilegio, porque es a cosas santas y sagradas, ¿verdad? También eso varía, el lugar, la situación.
Todo eso se tiene en cuenta para cuando haya materia grave. ¿Y cuándo empieza a ser materia grave y cuándo leve? No sé hasta cuánto tiene que robarle uno y a quién tiene que robarle, empezar a medir. A ver, venga, que tenemos que hacer una medida. ¿Cuánto gana usted por mes? No. Es algo que uno se da cuenta en su conciencia. Y si está en duda, confiéselo como si fuera un pecado mortal, ¿verdad? Pues uno, más o menos, solo Dios sabe el daño que podemos hacer o no. Uno trata de ser en eso lo más honesto posible. Hay otras cosas que no requieren materia, que la materia sea grave. Siempre es pecado mortal, aunque la materia sea muy pequeña. A ver, por ejemplo, un pequeño asesinato. Siempre es asesinato. Bien, sí. Bueno, yo he notado en México algo muy extraño. Al menos en la Argentina y al menos en mi familia. Mi papá ganaba el sueldo mensual, llegaba, se sentaba mi mamá y mi papá, cerraba la puerta de la habitación, chico fuera, y yo me daba cuenta, me venía con su sobrecito de trabajo de todo un mes, ¿verdad? Separando aquí, le mostraba cuánto, pongamos esto aquí para ahorrar, esto para esto lo guardo para esto. Es de todos, no es del marido. Y acá en México me encuentro que ahí te doy algo, y ni sabe la esposa cuánto gana. O sea, ¿dónde está? ¿Qué son? ¿Amigos? ¿No son los dos una sola cosa? ¡Qué raro! Yo varias veces me he encontrado con necesidad que tiene la esposa de sacarle al papá. Sáquenle todo. Es de ustedes. Pero es de ustedes. Sáquenle todo. No es robo. Robar es sacar lo que no le pertenece a uno. Pero cuando se casa todo es común, lo lamento. Desde el punto de vista cristiano lo lamento. Así que los maridos pongan caja de seguridad, llave. Todo se comparte. Y también he escuchado esto. La esposa, claro, como no le da al marido, va a trabajar. Una cosa rarísima. Eso destruye la familia. Tiene que ir a trabajar. Porque el marido apenas que le da para el lápiz labial y los maquillajes y el tenis de la cabeza y las uñas, y apenas que le da para los desodorantes y las cremas antiarrugas, y apenas que le da para los vestidos. Entonces ella dice, no, voy a trabajar y yo me administro. Qué feo eso, qué horrible. Y los hijos están ahí, dando vuelta. Entonces hay en México, yo no lo vi en otro lado, no sé si en otro lado, porque no conozco, en Europa no lo vi, en Italia tampoco lo he visto. Y eso que he confesado, estaban 3 años, no lo he visto. Lo veo aquí, donde está ese machismo, ¿no? La mujer tiene que callarse así, el otro le tira, mira lo que tengo, ¡epa! No le planchen, no le cocinen. Cóbrenle cada vez que le hacen algo para ver. Le abren la puerta, mucho pasa, propina. Van a ver cómo van a... ¿Ves? ¿Qué te pasa? Compartamos todo. No, pero eso está mal. Eso no es plan de Dios. Eso no es el plan de Dios. Eso no es cristianismo. Los cristianos ponían las cosas en común, incluso no eran ni familia. O sea, era una familia, ponían todos los bienes en común. Hasta que vino Zafira, Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo se los he leído, ¿no? No estaba entonces. ¿Qué hicieron? Vendieron un campo, no tenían obligación de vender nada, pero dijeron, vamos a pasar por súper generoso. Vendieron un campo, se guardaron una parte, el 50%, supongamos, y vamos a decirle que salió tanto y le damos todo. Como hacen todo y participamos de los bienes de todo y nosotros tenemos guardadito ahí, ¿verdad? Y cuando fueron a dar ahí a Pedro le dice, Ananías, estás mintiéndole al Espíritu Santo. No es obligación que vendas el campo, ¿por qué has hecho esto? Estaba a tu disposición poner el precio, podrías haber dicho, me quedé con el 50% y te doy el 50%, no hay ningún problema, pero ¿por qué mientes? Te caerás muerto. ¡Brum! Los jóvenes van a llevar el cadáver, llega la esposa a la hora. ¿Es cierto que con tu marido vendieron? Sí, vendieron. ¿Y cuánto salió el terreno? Sí, salió esto. Sí, lo que dijo él. Tu marido cayó muerto, tú también. Y los jóvenes que han llevado a enterrar ya están llegando para llevarte a ti también. Plum.
cayó muerta. Se apoderó un gran miedo, porque no se puede jugar con Dios así, con el Espíritu Santo, ¿verdad? No se puede mentir así, ¿verdad? Es como que un religioso está viviendo la pobreza y se guarda dinero escondido ahí, unos chocolates, unas cosas ahí, cuando se distraen todo, se lo manda privadamente sus cosas, se compra cosas privadamente. No se puede hacer eso, es mentirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero eso es, bueno, lo de los maridos, yo lo lamento, es así. La mujer y el marido son uno solo, y los hijos también. Lo que pasa es que administra el varón, pero la mujer tiene que conocer también, la mujer tiene que tener criterio. La responsabilidad cae sobre el varón, pero la mujer puede decidir junto con él. Pero él es el último responsable, si falta tiene que ver qué hace. ¿Verdad? Y ahí no habría ningún problema. Si fuéramos católicos no habría ningún problema, ¿verdad? Pero si vivimos así, yo no sé si alguno, yo no quiero meterme en la vida familiar porque puede ser que haya razones, porque hay mujeres y mujeres, algunas que mejor ni le muestren lo que tienen, ¿eh? No sé cómo, no me quiero meter en la privacidad, solo digo lo que es católico, lo que es el principio cristiano, lo que es una familia. La familia reproduce la familia de Cristo, de Nazaret. Imagínense que José tiene guardado dinero y la Virgen ni sabe y necesita y José no le da y tiene que ir la Virgen a ver qué se fue José, sacarle dinero. Le dice así a Jesús, que medio tacaño. ¿Se dan cuenta? Sí. Qué feo eso, es muy feo. Así que es un punto que hay que arreglar. Yo estoy escandalizado de eso, realmente, no lo entiendo. Ahora me van a poner 20.000 cuestiones que tal vez va a salvar la situación, pero a mí no me van a convencer. Sí. Muchas veces... ¿Está su marido presente? Muchas veces los mismos padres o las familiares le dicen a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y ya con eso se mueren. Eso es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad que dicen eso, digo, ¿no? Padre, pero con equilibrio, porque así como dice Javier, o sea, que... No, el marido es el último responsable y si la mujer le gusta gastar le tiene que decir, mira, no, se juntan y decir, mira, tenemos esto lo guardo yo como reserva por si pasa algo en la familia, lo metemos al banco tanto, acá están las cuentitas, esto te doy a ti para que gastes, este es un margen que te doy para que te compres cosméticos, vestidos, ¿es un margen? No, ahí, para los niños y para ti y para mí. Cómprame a mí lo que yo necesito también, ropita también. Esto entre los tres, todo lo compartimos. Y esto lo guardamos como reserva. Y esta partecita para hacer obras de caridad en el mes. Hagan eso. Esto para dar limosna a la iglesia y a los pobres. Si alguien pide, cuando se gastó, ya teníamos destinado esto. Entonces es lindo dar limosnas a la gente. Yo siempre le digo a los hermanitos, no dejen de dar a quien pide. No me pidan. No dejen de dar a quien pide en la calle con necesidad, ¿verdad? Porque es una manera, Dios me da, pero Él está esperando que yo dé, si no, no me va a dar. ¿Ustedes creen que tenemos, si Dios nos da semejante, esto es hermoso, lo que nos han regalado, ¿cómo nos vamos a dar? ¿Quién utiliza las cosas? ¿Quién utiliza los bienes para bien? Y yo como a veces de más. Sí, uno tiene que dar, no preocuparse por si lo usan bien o mal, porque Dios me da y yo lo uso mal. ¿Quién usa bien de los bienes? ¿Cuántas veces usamos mal los bienes, verdad? Uno da y dice, vaya bien. No, es que se van a comprar vino. Qué linda excusa para no dar, ¿verdad? Pero entonces ve y cómprale un sándwich, no tengo tiempo. Entonces dáselo. Bueno, hay que decirle, a ver, yo cuando hay un niñito le preguntaba, ¿dónde está tu papá? ¿Cómo te llamas? Primero, ¿cómo te llamas? Las personas se sienten queridas y amadas, uno baja al bien, ¿cómo te llamas? Y enseguida ya se sienten algo. Le hace así, uno le tira la moneda y sube el vidrio y sigue de largo. No es un cumplimiento de conciencia nada más, es un ser humano. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Dónde está tu papá, tu mamá? Ah, está allá. Ah, está allá tu papá y tu mamá. El papá baja la cabeza, pero esto es no se lo des al papá, esto es para ti.
cómprate lo que quiera, un caramelo, cómprate, gástalo para... Pobrecito. Si lo mandan a hacer eso, ¿ustedes creen que le van a comprar cosas a los chiquitos? No se lo des a tu papá, gástatelo tú. Y si uno pudiera hablar con el papá, hablar con el papá también, ¿no? Pero bueno, no está uno de asistente, nosotros no podemos hacer asistencia social. Ustedes si están llamados alguno para ayudar en eso, pero aquí tendría que, ya entra el Estado, digamos, ¿no es cierto?, a regular un poco esas cosas. Yo no tengo autoridad para decirle a un padre, una autoridad moral, pero lo mismo cuando veníamos ahora de Campeche, había una señora en el costado de la carretera, prácticamente así sin ropa o media desprotegida, estaba ahí, parecía muerta, ahí lavando, tirada, no sé si había sol, no me acuerdo, pero está ahí. Uno me dice, está muerto, ahí, no sé si dormida, emborrachada, no sé. Entonces estaba la caseta de cobro a 10 metros, 2 policías ahí, me acerco y le digo, mire, hay una señora tirada, sí, es una loquita que anda acá, qué sé yo qué, ajá. Y quedó tranquilo. Porque es una loquita que anda de acá a acá. Y queda tranquilo uno. Me dio una explicación. ¿Y qué hace usted? Es loquita, anda de acá. ¿Pero qué hacen? ¿La van a dejar tirada porque es una loquita? Le digo, mire, llame a la ambulancia al menos. Sí, vamos a llamar a la ambulancia. Hay que ver si lo llaman. Ni les importa. Pero también ahí hay que tener cuidado cuando uno hace esas excusas para quedar tranquilo. No, es una loquita. No, siempre viene a pedir. Oh, siempre viene a pedir. ¿Y qué problema hay que venga siempre? Ayuda siempre. Y no, este es un sinvergüenza, no quiere trabajar. Tú puedes darle o no darle, no pongas excusas a eso. Si quieres darle, dale, pero no pongas excusas. Si quieres, dile, ¿por qué no buscas un trabajo? Pero no dejes de darle. Te autoengañas. Sale enseguida la conciencia, Entonces no es el marido a veces que no le da a la esposa, también las esposas por ahí no dan, Conciencia, ¿qué hago yo? ¿Cómo me comporto? Por eso digo, si ustedes nos sacan una partecita al mes para ayudar, va a empezar el problema de conciencia. ¿Doy o no doy? Ya di bastante, ya di poco. ¿Cómo hacemos? Uy, mi esposa ya dio y yo ya... Pongan una cajita común, ahí, esto para dar. No lo vamos a usar para otra cosa. Si sobra, lo vamos a dar el mes siguiente, pero no lo tocamos. Es dinero de los pobres. Entonces la esposa necesita, sale en el carro, no tiene parada, saca de ese poquito lo que necesita o quiere hacer una obrita de caridad. Cuando se terminó, se terminó. Al mes siguiente, entonces están ordenados. Y le enseñan a los niños esta cajita de limosna. Si tú alguna vez quieres ayudar a un niño, o le quieres comprar un sándwich, nos preguntas primero a nosotros y te hacemos ir a la cajita y tú sacas, nos dices cuánto, evidentemente. Pero se les enseña también, sí. Padre, pero eso no es un poquito, o sea, que medirla No es medir, no, tienes razón, hermana, es medir. Lo que pasa es que si no medimos, el último responsable del hogar, que tiene que llevar las cuentas, no le cierran. Entonces se hace no porque uno sea mezquino, sino que sea ordenado. Uno puede después, además de poner eso, tener la iniciativa de decir, voy a hacer una excepción, voy a dar más. Entonces, hay algo estándar con el corazón también libre. Uno puede hacer la excepción. Pero si van a vivir en familia, toda sociedad debe tener un orden. Debe estar medido y ordenado. No puede uno sacar así, no, tiene que estar regulado. Y el que regula es el marido, ¿verdad? No quiere decir, el marido puede decir, este mes, bueno, se acabó. Ay, querido, mire, se acabó, pero ¿sabes qué? Bueno, adelante, le damos también. O sea, ahí está lo suyo, ¿me entiendes? Digo también para los que tienen problemas de conciencia, porque a veces uno no sabe cómo comportarse. Entonces, la mejor manera es decir, voy a destinar, qué sé yo, el 99% de mi sueldo a los pobres, por decir, ¿no? Así como para decir un precio. Sí. San Ignacio también decía que si uno daba y dejaba de atender a los suyos por dar, era pecado. Ok, claro. No, porque hay personas que dicen, ese es el caso de, yo me he encontrado, por ahí algún hombre que dice, padre, yo he dado todo lo que tengo lo regalé. Y no quiero trabajar, quiero vivir así de la providencia. ¿Estás casado? Sí. ¿Cuántos hijos? 5. Ajá.
¿Qué providente? Primero tú sé providente. Si tú eres providente, Dios será providente contigo. Tú tienes que prever anticipadamente la necesidad de tu familia, luego Dios lo hará contigo. ¿Me entienden? Eso hay que tener, porque es más fácil vivir así. ¿Qué responsabilidad es esa? Que Dios me dé las cosas y yo no hago nada. No, hay que tener cuidado. Como dice el hermanito, no sabía eso de San Ignacio, pero es así. Bien, cerramos. No hay creo más argumento para esto. Dijimos materia grave. Ahora, el pecado en 1859, el pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto. Tengo que saber que está mal, que es algo malo, que ofende a Dios, al prójimo, algo malo, tengo que saberlo. Porque si yo no voy a misa todos los domingos porque no sabía que había que ir todos los domingos, yo no estoy pecando formalmente, solo materialmente, porque no estoy presente materialmente en el lugar, pero no formalmente, no se me imputa como un pecado, sino como un error. Pero desde el momento que lo sé, ya no es un error, porque ya lo sé, ya no es un error. Entonces, pleno conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado, suficientemente libre, porque aunque lo presionen un poquito, no, lo que pasa es que yo vendo droga. ¿Por qué? Porque me presiona el otro de arriba, que dice que si no vendo, que sé yo, me puede pasar algo, entonces tengo que vender. Peca igual si vende, claro, suficientemente libre como para decir no a ir y cambiar y capaz, no sé qué, no excusa que él siga haciendo eso, ¿verdad? Entonces, implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada, ¿cuál es la ignorancia afectada? Porque es lo que uno debería saber y no sabe, por culpa de uno, ¿verdad? Por ejemplo, una familia que vivía, no tenía hijos y tomaba anticonceptivos o abortivos. Y no sabía que era algo que va contra la ley de Dios. Pero él tiene que informarse, son cosas muy delicadas, debe informarse, ¿verdad? Entonces uno puede, no tenía idea, mejor ni me lo digas, por la duda. Tiene que informarse. La conciencia está despierta, ¿no? Y endurecimiento de la ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón, que ya me acostumbré, entonces ya no me afecta, no disminuyen, sino que aumentan el carácter voluntario del pecado, aumentan. Si yo no sé algo que debiera saber, aumenta el pecado si lo hago. Se llama voluntario in causa, eso. Yo debería saber. No peco si yo no lo debería saber. Si yo no sé qué distancia hay entre el planeta Marte y el planeta Venus, yo no soy ignorante. Eso se llama nesciencia, no ciencia, nesciencia. Y sí, yo no tengo la ciencia de eso, nada más. Pero yo soy ignorante si yo debería saberlo por mi profesión y no lo sé. Un médico un psiquiatra que no sabe lo que es una paranoia, por decir así, es un ignorante. Un matemático que no sabe medir es un ignorante. Pero un filósofo que no sabe arreglar la mecánica, que no conoce mecánica de vehículo, no es un ignorante, es nesciencia, porque no está preparado para eso. En la fe estamos todos preparados para esto que yo tengo aquí, lo debemos conocer. Todo católico, todo. El que dice que es católico y no conoce el catecismo, no es católico. Y eso es otra cosa que también he visto en México, que no se conoce el catecismo. ¿El qué catecismo? El catecismo. ¿Y cómo es el catecismo? Y es todo esto, dice, como si lo hubieran visto por primera vez. ¿No? 5 hojas. 83. Para la primera comunión y oraciones principales.
Ahora, nosotros tenemos que distinguir. Mucha gente cree que al niño se le enseña para tomar la comunión, se le da lo primero mal dado, porque lo da cualquiera que no tiene ni idea, y el párroco ni se preocupa de saber si, bueno, toda esa deficiencia, se le da un folletito con cosas que son más para distraerlos que para enseñar, y ya, tomé la comunión, listo, nunca más leo nada. Yo me pregunto, ¿eso es amor? Entonces, ¿una persona puede salvarse así? No se puede salvar. Aunque haya hecho la primera comunión, no se puede salvar. Creo que esta lo voy a predicar el domingo, me parece. No puede salvarse. Por más que haya hecho la confirmación y vaya a misa el domingo. Eso no me salva la misa del domingo. Vamos así. A la hora. ¿Fui a misa? Sí, yo fui. No me sirve. Hay algo adentro que debe... Yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, por eso voy a misa. Voy enamorado, que no me quiero perder, no quiero perder un detalle. ¿Y para qué habrá hecho? A ver, padre, ¿dónde puedo estudiar para ver por qué usted bajó la vela? Ah, el libro de liturgia, el hermano Josué. Ahí pasan con el hermano Josué que le va a explicar. Y padre, a ver, ¿por qué predicó? A ver, lleva la Biblia, sigue el texto bíblico, lo cierra, después va a la casa, habla con la esposa, con los hijos, mirá qué lindo el texto acá que el padre explicó, a ver, vamos a ver un poquito. Nada. Parece como que eso no es amar a Dios sobre todas las cosas. Nos vemos la hora que termine para ir a ver a la suegra. A comer, la novela, el partido... ¿No? Pero no es amar a Dios sobre todas las cosas, menos, no. Yo lo lamento. Por eso estamos así. Yo creo que de 10.000 personas, si se salva uno, pasa raspando. Discúlpenme. Tomemos 10.000 personas así al azar en México, 10.000, así, y analicemos cómo viven. A ver si encontramos uno que no solamente sea católico, sino que ame a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a sí mismo. A ver si lo encontramos. Es lamentable, ¿eh? Muy lamentable. Cuando dicen hay que hacer ayuno, padre, ¿puedo hacer esto? Y si yo hago 20.000 preguntas porque tienen miedo de hacer de más. Si se le escapa. Porque el que no tiene problema hacer ayuno de más, no anda preguntando tanto. Directamente, bueno, no como nada y listo, pues, ¿para qué? ¿A qué hora empiezo? ¿A qué hora termino? ¿Y puedo esto? ¿Y puedo aquello? ¿Me entienden? Hay un espíritu de cumplimiento de ley. La ley me mata, la ley es terrible. La ley mata, el espíritu da vida. San Pablo dedica mucho texto a explicar cómo la ley los ha matado a los judíos de la época de Cristo. ¿Quién te dice a ti que tienes que llevar la camilla? ¿Quién fue? No sé quién fue, pero uno dijo que toma tu camilla y vete, y yo estoy caminando acá con la camilla. Y después averigua quién era. Le dice a los judíos, ¿saben quién era? El Mesías. El Mesías, a ver, ¿con qué derecho tienes tú de hacer un milagro el día sábado? ¿Se dan cuenta? No puede hacer un milagro el día sábado. Si ese que le está diciendo fuera el paralítico, van a ver cómo dice, aunque sea sábado, aunque sea Pascua, que sábado santo y no sé qué, hazme caminar. Es una hipocresía. No hay amor, no les interesa nada, lo quieren destruir a Cristo. ¿Se dan cuenta? Y muchos somos así, ¿eh? A ver, ¿con qué permiso vienes a predicar acá? Esta es mi jurisdicción parroquial. ¿Con qué permiso tú estás rezando un rosario en esa casa? A ver, con ningún permiso. Estoy rezando, quiero rezar. A ver usted, ¿con qué autoridad me dice eso? Porque yo no puedo rezar. ¿Por qué no me puedo juntar con la gente a rezar el rosario? ¿Dónde sale que tengo que pedirle permiso al párroco? A ver, no conocemos el código, menos los sacerdotes, ¿eh? En el código está todo eso. Cualquiera puede juntarse ahí a rezar el rosario, no hay ningún problema. En la casa de uno o con el vecino, no hay ningún problema. Claro que si hace la actividad diocesana, ya cambió. Si yo me meto a una parroquia organizada con la parroquia, tampoco. Al párroco, ¿verdad? Pero yo estoy obligado a hacer el bien y evitar el mal. Obligado en conciencia. La ignorancia involuntaria puede disminuir. La ignorancia involuntaria, acuérdense, la voluntaria no. La involuntaria puede disminuir.
sino excusar, es decir, hasta excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en las conciencias de todo hombre. Ojo, no sabía que yo maté uno y no sabía que era pecado, o sea, no. Traté mal a mi mamá y no sabes, te lo dice la conciencia que está mal, no hace falta que digas, no es que no lo sabías, ¿verdad? Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las expresiones exteriores o los trastornos patológicos. Una persona con algún problema patológico, psiquiátrico, no es imputable de la misma manera que una persona que está normal, ¿verdad? El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Aunque sea un pecado venial, nunca lo hagan por maldad, por malicia, sabiendo que está mal y no importa, lo hago igual, porque eso es una cosa muy fea, la malicia. Padre, ¿puede haber alguien que no tenga conciencia o más bien que no le preocupe? Que no le la dureza del corazón, ¿sí? Se endurece el corazón. Los sicarios, ese tipo de... Se endurece. Desalmados se les llamamos. Es lo que dice aquí el endurecimiento del corazón, que les parece que... ¿Y qué problema hay que haga? O sea, ya no, la conciencia la han adormecido, se ha encallecido, ¿verdad? No se siente nada, pero es porque uno a fuerza de golpes, a fuerza de justificar la conciencia la ha modificado y no la quiere escuchar, porque nunca se termina de destruir la conciencia, pero sí endurecerla, porque en el momento de la muerte sí se la van a ver fea, porque ahí aparece todo con todo antes de morir, y uno trata de seguir durmiéndola para morirse tranquilo, y no piden perdón, sino que la siguen justificando, y quedan cerrados en el mal, quedan confirmados en pecado, ¿sí? 1861. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. ¿Ven? Se necesita la libertad para amar o no amar, para las dos cosas. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante. A ver, esos niños. El pecado entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo. Yo dije esto y un sacerdote me dijo, no seas duro. Como si yo lo digo. Y yo podría haber dicho, ay, perdón. No, acá está esto. Lo voy a volver a decir y más fuerte, porque está aquí. Yo no lo digo yo, lo creo. Y sí lo digo yo también, pero no porque lo invente, ¿verdad? Entonces dice, si no es rescatado por el arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, ¿no? Y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Claro que es durísimo, pero esto no lo está poniendo Dios. Dios no quiere que caigamos, al contrario, viene la Virgen, tiene que venir, mira, viene del cielo a mostrar el infierno porque nos olvidamos de las cosas, ¿verdad? De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Porque hay otra teoría. A ver, niños, si se portan mal, cuidado, ¿eh? ¿Por qué no están jugando con la tablet? Bueno. Pueden gritar, pero despacito. Bueno, de modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. No retorno, porque hay algunos que dicen que, bueno, se condenarán, pero después Dios, cuando venga por segunda vez, irá al infierno y dirá, vamos a darle otra posibilidad. Pero qué falta de... Ustedes, no sé quién estuvo en los exorcismos cuando le pregunté al demonio para que vean, ¿no? ¿Quién estaba? Que le dije, ¿te vas a arrepentir si te dan posibilidad? ¿Usted estaba? ¿Qué respondió? Que no. Y uno le pregunta, ¿estás feliz? No. ¿Odias? Sí. ¿No soportas? No.
¿Vas a pedir perdón? No. Si Dios te concediera, no. Obvio, ya están fijos en el mal. Por más que baje Dios y le diga, ámame, si baja los mata a todos. El amor no lo soportan. Ya son convertidos en bestias. De alguna manera son como animales porque carecen del amor. Son como bestias libres, bestias libres, ¿verdad? Si no fuera tan grave Dios, no hubiera muerto. Si no fuera tan grave, la Virgen hubiera bajado a mostrar el infierno a los niñitos. No es mala la Virgen. Nosotros somos malos porque no les explicamos las cosas a los niños, ¿verdad? 1862, se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. No quiso totalmente hacerlo, no sé, lo presionaron pero sí que ni lo hizo, pero no, lo engañaron, lo que sea, bueno, ahí disminuye. Pero hay que también, ojo, porque ahí está quien se deja engañar. Sí. Si cometo un pecado, lo confieso, me arrepiento, pero reitero, es porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Probablemente. Me confesé para quedar tranquilo de conciencia, pero no porque me duele haber ofendido a Dios. Es un arrepentimiento solo para tranquilizar, o más por miedo, pero no por amor. Porque si es por amor uno, cambia mucho. Los santos que cuando lloraron sus pecados, lloraron y no lo harían ni por... Los santos, ¿cuántos mártires murieron para no pecar, verdad? Y cuánto lloraron sus pecados. San Agustín vivió toda su vida llorando sus pecados, ¿verdad? Porque... Y no lo harían, no volverían a hacerlo, sea lo que sea. Claro que se mezcla mucho, somos imperfectos y se mezcla el miedo, se mezcla quiero estar tranquilo, yo me quiero sacar este peso de encima, pero a veces lo hacemos para sacar por nosotros mismos, para sacar un peso. Y claro que nos va a durar poco, porque rápidamente, como lo hacemos todo por nosotros mismos, vamos a querer pecar de vuelta para nosotros mismos también, porque el pecado es buscarse a sí mismo, ¿no? Entonces, si yo cambio el objetivo, que las cosas las hago verdaderamente porque yo no quiero ofender, por eso sin conocer a Dios bien, nadie deja el pecado. Hay que conocerlas para amarlo, hay que leer los evangelios, hay que ponerse a conocer. Si uno está mucho tiempo en oración, viene un conocimiento que se llama conocimiento por connaturalidad. Es como una instrucción que Dios hace interior al ser humano. Pero tiene que estar con fe verdadera, tiene que estar en oración correcta, contemplando, dejando que Dios hable al corazón, no hablar como loros permanentemente, ocupando el tiempo de oración vocal. Es muy importante la oración vocal, por eso tienen que comprar mi libro, ¿no? Pero no tanto. Que no todo se reduzca a la oración vocal, ¿verdad? La vocal me puede ayudar, yo voy rezando una oración y me paro en un puntito, no hace falta que la termine, que me gustó, me quedo ahí pensando, amando, que la oración vocal está ordenada a la contemplación, ¿verdad? A la gloria de Dios y también a la contemplación, a la gloria de Dios también. Sigo. El pecado venial debilita la caridad. Si yo cometo muchos pecados veniales, no hacen un mortal. 500.000 pecados veniales no hacen un mortal. Pero debilitan tanto que seguro voy a caer en un pecado mortal porque me va debilitando, ¿verdad? No porque se transforme esos pecados chiquitos en uno grande. En cambio, en algunos sí. Por ejemplo, a un millonario le saco 100 pesos. No es nada. A los 10 minutos, 100. 100 no es nada. Y me doy cuenta que le puedo sacar 100 por segundo. 100, porque 100 no es nada. 100. Muchos de 100 siguen siendo 100, ¿verdad? No. Por acumulación de materia sería el pecado ahí también. Hay que tener cuidado. Robé poquito, pero se acumuló y la materia pasó a ser grave. También es. Pero no el pecado. Si yo peco una vez chiquitito, el pecado mismo venial no se transforma en mortal, pero me dispone a caer fácilmente en el mortal.
1864. Todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres, pero la blasfema contra el Espíritu no será perdonada. Después vamos a ver los pecados que claman al cielo, que ya lo han estudiado, ¿verdad? La próxima vez le voy a preguntar a todos. Los voy a hacer estudiar un poquito. En Gemidos Inenarrables o en cualquier otro libro, en la primera página salen los pecados que claman al cielo. Estudien los mandamientos, los 10, los pecados capitales y los pecados que claman al cielo. Y los preceptos de la iglesia. 4 cositas nada más. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.